tardes y buenas noches, ingeniera. A continuación le presento la defensa de mi mapa mental. El tema del mapa mental es las consecuencias económicas del coronavirus. Primeramente tenemos el desajuste entre la oferta y la demanda. El desequilibrio entre la demanda y la oferta de servicios de atención médica causada por el COVID-19, lo que quiere decir que algunos hospitales estaban saturados de gente en países, la mayoría tercermundistas, que no tienen un buen sistema de salud, como hay algunos que también pudieron dar cabida a los problemas que tuvo el coronavirus de tantos pacientes en tan poco tiempo. Esto influyó en la tasa de mortalidad de enfermedades en diferentes lugares, como ya mencioné, la mayoría de países tercermundistas y con un pésimo servicio de salud. Los gobiernos optaron por el principio de prudencia, lo que son el distanciamiento social y las cuarentenas, para así poder generar que mediante el distanciamiento social y las cuarentenas ya sabemos que se evite tener un número mayor de pacientes. También tenemos el falso dilema entre economía o salud. Esto causó una parálisis en el comercio, lo que generó también una crisis en la producción, porque al frenar el intercambio de comercio tan de golpe, generó en las empresas, en las industrias, una crisis en la producción donde, como ya sabemos, por la interdependencia, no todo continuó funcionando como debería ser. La parálisis del comercio y la crisis en la producción causaron una recesión económica contraída para los próximos trimestres. Como ya hemos visto y lo hemos estado viviendo, también la crisis de salud va acompañada de una debacle económica. También tenemos arena en los engranajes de la economía global. La cadena de suministro afectada y la caída del comercio internacional como una de las consecuencias. Tenemos la recuperación del crecimiento económico, será más difícil aún, como ya lo mencioné, la interdependencia y el intercambio económico se ha visto frenado por el coronavirus, más que todo por cómo es la enfermedad, como se ha visto en pandemias pasadas y tenemos datos sobre ello. Esto se enfrenta a un escenario de menor comercio internacional y con la adopción de restricciones sanitarias que obligarán a varios cambios en la asignación de recursos. Como punto 4 tenemos la acción imperativa y urgente del Estado. La interrupción de varias actividades implica la pérdida inmediata de empleos e ingresos, donde golpea más duro a la parte más pobre de la población. Como hemos visto aquí en Bolivia, la gente que vive del día y un ejemplo, los albañiles que viven del día a día han tenido que prestarse un montón de plata y intentar sobrevivir, que obviamente no es el mismo caso que la gente de clase media o la gente adinerada que también ha sentido el golpe de la pandemia. Pero estas personas son las que han sentido un golpe más duro económicamente hablando. En cuanto a las opciones para mejorar esto, tenemos el deterioro fiscal que debe tratarse como normal en una situación excepcional. Como ya hemos visto aquí en Bolivia, que los impuestos se han reducido y se han dado plazos hasta para pagar la luz y el agua. Y parte del costo del ajuste debe pasar a las generaciones futuras en forma de una mayor deuda pública. Eso lo tenemos como recomendación para dar un respiro económico a las personas. En el punto 5 tenemos las consecuencias económicas de la pandemia. En cuanto a la oferta,
Las empresas con poco recurso efectivo deben revisar los proyectos de inversión para mejorar el estado de la empresa. Las empresas debilitadas pero con buenos activos se centrarán en el proceso de concentración del mercado en varios sectores. Y las empresas más frágiles tienen tendencia a desaparecer. En cuanto a la demanda quedó en tendencia a aumentar el endeudamiento promedio y el empobrecimiento en la familia. En cuanto al punto 6 y último punto, las nubes en el horizonte. Con la creación de drogas y vacunas, tenemos que se normalizarán las relaciones económicas internacionales. En el mejor de los casos, las cadenas de producción mundiales pueden sufrir reajustes que amplíen la presencia de proveedores locales. También lo que puede cambiar el entorno en algunos sectores de comercio, turismo, entretenimiento y educación pueden cambiar debido a la virtualidad, como ya hemos visto. Como seguimos aún en pandemia, continuamos con la educación virtualmente, también tenemos mayor gama de entretenimiento virtual y eso es lo que ha dejado la pandemia, esas son las consecuencias. Muchas gracias, ingeniera.